escuchas? ¿Hay mucho ruido de fondo? Te escucho bárbaro. Bien, bueno, Bueno, dale, gracias por buenísimo. sumarte, Sebastián. Es un gusto, la verdad, un placer tenerte acá en este espacio que armamos de la Fundación Paciente de Cáncer de Pulmón, en nuestro trabajo por mantener conversaciones orientadas a difundir la práctica del screening en cáncer de pulmón, que vemos que es tan necesaria. Si querés, contanos un poquito tu background, dónde trabajás, etcétera. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desde ya, a nosotros nos interesa mucho la participación en estos temas siempre y más aún con pacientes y con gente de la comunidad. Yo soy neumonólogo, vivo en Neuquén Capital. Fui coordinador de la sección de oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y fui coordinador de la Asociación Latinoamericana de Tórax, también de oncología torácica. Desde la neumonología, si bien no soy oncólogo, tratamos de mejorar varios aspectos de la atención ya desde el diagnóstico, el abordaje temprano del cáncer de pulmón. Siempre trabajamos en conjunto con cirujanos, con oncólogos y demás, como para en forma multidisciplinaria poder dar un enfoque mejor a todo este tema. Buenísimo eso que traes, porque nosotros somos una asociación de pacientes que trabajamos obviamente a partir del diagnóstico del paciente de cáncer de pulmón diagnosticado y nos trae un enorme desafío esto del screening porque nos obliga como a salir del servicio de oncología, a atender un poco ese reclamo de los oncólogos que se quejaban o exteriorizaban esto de que los pacientes llegan tan tarde, que es una realidad en cáncer de pulmón, pero eso Totalmente. nos hace involucrarse aguas arriba, es decir, ir a involucrarse en los pasos anteriores, en la difusión y todo, y ahí nosotros de la mano con ellos vamos como interactuando con distintos actores de la cadena, entendiendo un proceso que arranca en la atención primaria, que tiene que ver con las imágenes, con la neumología, después con la cirugía, bueno, y eventualmente con la derivación a oncología. Entonces nos parece súper rico como ir echando zoom a cada una de esas partes de la cadena. Tuvimos hace un Claro. tiempo. Ahí te dejo. Tuvimos hace un tiempito una charla con un médico de atención primaria del Hospital Alemán que nos contaba su perspectiva. Y hoy, bueno, tenemos la posibilidad de conversar con vos para ver cómo se ve esa ruta desde el espacio tuyo de Neumo, ¿no? Sí, bueno, nosotros coincido, a ver, a nosotros nos pasa muchas veces que encontramos el paciente en alguna etapa del camino del diagnóstico de cáncer de pulmón, ya sea por la detección de nódulos incidentales, muchas veces nos llegan pacientes que por sintomatología nosotros mismos le pedimos tomografías, o porque vienen derivados de un médico clínico que quizás le pidió una tomografía en la atención en la guardia o en la atención de otra consulta y que deriva en un nódulo pulmonar que lo empezamos a evaluar. Esa es una de las situaciones en las cuales tenemos que estar relativamente atentos como para que ese paciente no se pierda y que se pueda evacuar rápidamente un diagnóstico para para un tratamiento en un estadio temprano. Eh, También puede llegar el paciente en riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, que es ese paciente que fuma o que ha fumado en alta carga y que no tiene síntomas, que no tiene tos, que no tiene falta de aire, que no tiene nada, pero que está en riesgo de desarrollarlo y entonces uno ahí tiene que valorar si tiene sentido o no, si tiene indicación de ir a hacer un screening de cáncer de pulmón. Y en esas consultas y en esas evaluaciones es el que surge cuando hay un nódulo pulmonar, la valoración del riesgo, la indicación oportuna de una punción, de una endoscopía o de un abordaje quirúrgico, y después definir en forma conjunta con el cirujano, el oncólogo, cuál es la estrategia mejor de análisis. Claro, Este, claro, claro. Le mm, agregaría a la población de riesgo que el foco grueso, por supuesto, es la carga tabáquica que indica, bueno, la historia pesada en tabaco que tiene, que se mide, etcétera. Pero le agregaría eso, sí, personas que estuvieron por ambientes de trabajo expuestas a asbestos, también sí. cocinas con humo de leña, que no es tan frecuente en Argentina, pero que sí existe también, ¿no? Sí, mira, lo que es la carga tabáquica es, desde ya que es el factor más importante del desarrollo del cáncer de pulmón, es difícil valorarla porque depende mucho del interrogatorio, de lo que el paciente cree que fumó y demás. Hay mucha exposición pasiva no detectada muchas veces, pero en general la carga tabáquica fue variando a lo largo de los años en lo que uno considera alto riesgo.
Nosotros, por ejemplo, hicimos hace unos años un consenso en la Argentina de screening de cáncer de pulmón en el que se definió el grupo de riesgo más importante, que era el paciente que tenía más de 55 años, que fumaba más de 30 paquetes años y que no había dejado de fumar al menos en los últimos 15 años, o que fumaba actualmente o que había dejado en el último periodo de 15 años. Y ese era el paciente de mayor riesgo que nosotros definíamos para cáncer de pulmón. Ahora, no necesariamente ese grupo es el único. También hay grupos de riesgo menores, pero que tienen riesgo, como mayores de 50 años o con una carga tabáquica de más de 20 paquetes años. Los paquetes años, por ahí para el que no lo sabe, nosotros lo calculamos en base a un promedio de la cantidad de paquetes que fuman por día, por la cantidad de años que fumaron. Es decir, si un paciente, una persona, fuma durante 40 años medio paquete, nosotros el paquete lo consideramos de 20 cigarrillos, ¿no es cierto? Si uno fuma 10 cigarrillos por día durante 40 años, bueno, la carga tabáquica es de 20 paquetes años. Claro, Lo mismo que si fuma un paquete por día por 20 años. También sería 20 paquetes años. Y bueno, entonces, eso nos da un número que es un número objetivo, pero que no necesariamente refleja con claridad el riesgo real de cáncer de pulmón, porque a ese riesgo se le suman otras cosas. Se le suma si tuvo contacto con asbesto, con sílice, se le suma si tiene además un factor de exposición pasiva, ya sea al cigarrillo o al humo de leña. ¿Sí? En la Argentina y en muchos países de Sudamérica, en las zonas del interior principalmente, tanto del interior, tanto de Buenos Aires como del resto del país, quizás no tiene una red de gas adecuada y por ahí muchas veces la calefacción o la cocina es a leña y eso genera una exposición crónica. Entonces a veces nos encontramos con pacientes que nunca fumaron, pero sí que tienen una exposición crónica a tóxicos inhalados y que también le confieren un aumento del riesgo. claro. Hay muchos estudios a nivel internacional que hicieron screening en pacientes no tabaquistas, pero con factores de riesgo diferentes, como el humo de leña y demás, y en esos estudios se detectó que la prevalencia de cáncer también era elevada. Entonces, a veces hay que individualizar el riesgo. Claro, claro. Me gustaría como ahora focalizarme en, hay como dos aspectos, por lo menos visto desde la asociación de pacientes, ¿no? Y conversando con distintos Mm, profesionales, me gustaría como dividir las barreras que aparecen en la trayectoria como en dos. Hay una barrera que tiene que ver con las posibilidades de acceso efectivas, ¿no? Uno conversa con médico de atención primaria y la disposición de un tomógrafo de baja dosis es limitada, sobre todo en el sistema público. Entonces el profesional ahí se enfrenta a tampoco meter al paciente en un embudo donde sabe que se va a frustrar porque no va a acceder al tratamiento, no va a acceder al estudio. Bueno, cómo obvio. acompañar eso también, eso es un tipo de barrera. Y después el otro tipo de barrera que vos lo mencionaste recién también muy por encima, que es a que el paciente pueda completar la trayectoria completa, es decir, el esfuerzo del screening entiendo que tiene sentido en la medida de que se trabaje con un seguimiento y esa persona que se hace una tomografía de baja dosis se le dé una respuesta. Está ahí el esquema del LANRAT, si lo querés como explicar brevemente para explicarle a quien nos puede escuchar, sobre todo a los profesionales que pueden estar interesados, de decir, bueno, acá se mide Ujú. el riesgo y se le da una recomendación que puede ser venir dentro de 6 meses, venir el año que viene, y a esos pacientes hay que hacerles un seguimiento, no son pacientes que pueden después flotar en el sistema a su propia voluntad, ¿no? Sí, a ver, hay varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, en Estados Unidos, por ejemplo, entre el 5% y el 10% de los pacientes que son pasibles de realizar screening, se realizan screening. Y ellos tienen un programa nacional bastante organizado. Y eso implica un montón está descrito en todo el mundo que hay un montón de barreras que implican que un paciente que está en riesgo de desarrollar cáncer de pulmón no se evalúe. Barreras desde el aspecto del paciente, ¿sí? Del desconocimiento, del paciente no, de la persona, porque en realidad todavía no es paciente, sino que es una Claro. persona en riesgo, de la persona en desconocimiento que por ahí fumo o como fuma no se acerca al sistema de salud porque tiene miedo que le digan que tenés que dejar de fumar y que lo juzguen, o que dejó de fumar y que cree que como ya dejó de fumar no tiene más riesgo o desconocimiento o negación. Entonces, desde ese lado hay un punto que limita. Hay desconocimiento de los profesionales de salud
no solo neumonólogos, sino también otras áreas de atención primaria y demás, en la cual por ahí consideran que es una práctica que no está estandarizada y que todavía no está avalada y que entonces dentro de otras prácticas de screening para otras enfermedades no la incluyen como algo habitual. Eso lleva tiempo, el convencimiento de la gente de salud. Y después hay barreras como vos decías muy bien, del sistema de salud, tanto público como privado, son diferentes, ¿no? Porque quizás en el sistema público lo que es la organización multidisciplinaria es más fácil, digamos, porque tenés más profesionales y demás en el ámbito, pero quizás la tecnología es menor. Entonces ahí tenés la barrera de la disponibilidad del tomógrafo, que por ahí tenés 2 meses de demora por una tomografía y eso implica. Y desde el ámbito privado, quizás la disponibilidad de tecnología es más cercana, pero quizás es más difícil la reunión multidisciplinaria, que si no está organizada es complejo. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen en el camino del diagnóstico de cáncer de pulmón que pueda fallar y que en las que uno tiene que ir tratando de identificar y resolviendo. Este, Eso, digamos, es algo que a todos los países nos está pasando y que estamos tratando de lentamente ir resolviendo. Por ejemplo, acá en la Argentina hay muchos centros que estamos formando de screening de cáncer de pulmón a lo largo del país, pero todavía no lo tenemos tan organizado a nivel nacional o provincial, ¿sí? Hay, por ejemplo, en Corrientes hay un programa provincial, hay alguna otra provincia que está también arrancando, pero no está todavía oficializado como una tarea del sistema de salud obligatoria, si se quiere, o como una práctica clínica adecuada. Y eso, bueno, porque hay resistencias, porque siempre que uno quiere incorporar una tecnología sanitaria al sistema de salud, tiene que evaluar primero si es costo efectiva. Segundo, si la equidad es para todos de la misma manera, Claro. es decir, es equitativa. Y bueno, en eso hay varias trabas. Por ejemplo, hay un informe de tecnología sanitaria que salió favorable para la realización y la implementación de screening, pero que todavía cuesta que cada provincia, cada sistema de salud tome la decisión de implementarlo y organizarlo. Claro, un poco Nosotros, sí, nuestra no, no, bandera, si se decime. quiere, cuando conversamos con, yo no soy médico, en general nosotros trabajamos acompañando médicos, pero nuestro acompañamiento es al paciente, orientando, conteniendo, pero no este intercambio con otros profesionales nos obliga, en el buen sentido, a tener como cierto respaldo, estar seguros en el respaldo, y tomamos como base dos documentos, vos los mencionaste por encima. Uno es el posicionamiento de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, recomendando la práctica de screening, y otro es la evaluación Sí, positiva que hizo la Conetec, que vos mencionabas exacto, recién. Son como los dos pilares. Después, entiendo que está corriendo, uno va escuchando que se hacen, hay dos o tres lugares más conocidos, pero uno habla por ahí con oncólogos del interior. No, el pueblo de al lado, hay un neumonólogo y me manda a los pacientes, ahí, aunque sea casero con la disponibilidad y los recursos de cada uno, se va construyendo como un tejido que entiendo que con el tiempo va a ir como dando soporte y mejorando esa disponibilidad de equipamiento y llegando a una recomendación más sistémica, no sé cómo llamarlo, porque si no el médico sí, de atención primaria, muchas veces en la conversación, lo que surge de parte de ellos es, bueno, yo al tomógrafo tengo que darle otras prioridades. No tengo esa, como esa bajada de exacto. línea del segundo nivel de atención, no, entonces resta un poco ir construyendo esa masa crítica, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente, pero con estos dos pilares que decíamos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la Conetec, por lo menos nosotros nos sentimos como muy cómodos en el respaldo, ¿no? No sé si hay algún otro documento Totalmente. o alguna otra recomendación que vos creas como necesario traer a colación. Bueno, nosotros en América Latina desarrollamos unas guías, unas recomendaciones para la formación de centros de screening, en la cual armamos unos lineamientos básicos, lo que consideramos que tiene que tener un centro de screening desde el punto de vista del grupo multidisciplinario, la reunión y demás. Esto que me decías que me olvidé de comentarte, lo del LAN-RADS, es que el LAN-RADS básicamente es una forma de reportar los hallazgos tomográficos. Es un informe estructurado para dar una homogeneización a la lectura de la tomografía. Es uno más, existen varios reportes, pero es uno más y nos da un parámetro también que uno puede tomar como válido de cómo seguir en base a la caracterización de ese LANRAD, cómo seguir a ese paciente.
Después igualmente tiene que ser discutido en forma multidisciplinaria, porque a veces no coincidimos plenamente con la conducta del LANRAS y definimos hacer una u otra cosa. Pero bueno, hay un documento en América Latina que generamos como para ver los lineamientos básicos, tiene que tener un centro de screening. Hay varios informes, artículos desarrollados este, por grupos que están trabajando en screening de cáncer de pulmón que evaluaron primero el impacto económico del cáncer de pulmón a nivel de la sociedad, ¿sí? Está descrito que, por ejemplo, el paciente que tiene cáncer de pulmón tiene un impacto económico muy importante que puede llegar a afectar hasta el 70% de los pacientes pueden llegar a ver afectados sus ingresos por tener cáncer de pulmón. Hasta hay un porcentaje de alrededor del 30-40% que esa afectación de los insumos de ingresos que tiene como honorarios es una afectación que llama catastrófica porque implica mucho en el costo de vida. Está descrito que aproximadamente, si mal no recuerdo, el 17%, 19% de los cuidadores de los pacientes con cáncer de pulmón pueden perder el trabajo por estar abocados a eso. Mm. Entonces hay un impacto económico muy importante. Y hay otro artículo que salió el año pasado también, en la cual hace una evaluación de costo-beneficio de la implementación del screening de cáncer de pulmón en la Argentina. Y determinan que la implementación del screening puede determinar un aumento del 5% en el costo de la atención de cáncer de pulmón, pero aún así disminuye un 14% la sobrevida, digamos, mejora un 14% la sobrevida de esos pacientes. Entonces, como que eso es parte de la evaluación que hizo la Conetec acerca de la evaluación de Claro, tecnología sanitaria y resulta que es costo efectivo la aplicación, que quizás hay que aplicar un costo más en salud, pero para una medida que puede tener un impacto muy beneficioso en los pacientes. A ver, ¿cuál es el objetivo de esto? La detección temprana. Lo que se ve en los pacientes que hacen screening de cáncer de pulmón es que nosotros habitualmente detectamos el cáncer de pulmón en estadios no quirúrgicos, ¿sí? En la gran mayoría de los pacientes, aproximadamente el 80%, 75% pueden llegar a ser estadios ya no quirúrgicos y en los cuales no es que no haya un tratamiento adecuado, pero las chances de tratamiento son menores o menos efectivas que si uno lo puede detectar en un tratamiento quirúrgico, que es un estadio temprano, en lo cual la chance de curación o de sobrevida libre de enfermedad y demás es mucho más alta. claro, Entonces, detectar en forma temprana en esta patología que es muy prevalente y que tiene una alta mortalidad, cambia francamente las perspectivas a futuro. Entonces, por eso es tan importante y si uno tiene que invertir más en salud para desarrollar esto, bueno, es algo que a largo plazo puede mejorar mucho la sobrevida de estos pacientes. Entonces, es claro. importante. Sí, sí. Vuelvo un poco sobre el tema de la población objetivo, básicamente la población tabáquica, porque Sí. me parece interesante que, a ver, tu reflexión desde el consultorio de neumonología, porque nosotros vemos Mm, que, yo te contaba, nuestra historia hasta hace 4 o 5 años era ya exclusivamente con el paciente diagnosticado. Ahora que nos asomamos más al mundo de los pacientes con factores de riesgo, esa culpa que nosotros veíamos en el paciente diagnosticado la vemos como amenaza en el paciente que no acepta ir a controles o es reticente a controlarse periódicamente, como un mecanismo de negación tal vez de asumir la responsabilidad de haber fumado, cuando nosotros vemos también, queremos como traer a la mesa también que el tabaco el tabaquismo es una adicción, es una enfermedad que tiene terapias muy poco efectivas, porque uno va conversando con los pacientes que han logrado dejar de fumar. Cada historia es un mundo distinto. Hay aquellos que se levantaron un día de la mañana y nunca más fumaron, y otros que tuvieron 10 años yendo a grupos, y las terapias son muy poco efectivas en general, ¿no? Entonces, mm. estamos encerrando a pacientes que tienen una carga, o pacientes que todavía no lo son, pero que están bajo sospecha, y que es difícil de pesquisarlos también, porque son como reticentes a enfrentar el momento en que puede estar amenazados de un diagnóstico del cual se van a sentir responsables, digamos. ¿Cómo se maneja eso en la conversación del paciente desde el consultorio? Bueno, eso es un punto que tocaste que es realmente fundamental, porque uno lo que
tiene que tratar de hacer es de no ponerse en un rol paternalista con el paciente y juzgarlo porque sigue fumando bueno, lo que hay que hacer es, como decís, entender que es una enfermedad el tabaquismo, que hay pacientes que lo logran dejar más rápidamente que otros. Hay algunos pacientes que no lo logran dejar. Yo tengo pacientes en seguimiento de muchos años que no dejan de fumar porque no lo logran o porque no lo quieren lograr, porque uno les explica cuáles son los riesgos, que tienen enfermedades respiratorias crónicas como enfisema, EPOC, que tienen síntomas respiratorios, pero ellos quieren seguir fumando. Y bueno, también hay que entender que hay una autonomía del paciente que elige cómo quiere vivir, pero no por eso uno va a dejar de seguirlo o de tratar de diagnosticar enfermedades o tratarlas. Entonces, eso tiene que quedar bien claro con el paciente, porque hay muchos pacientes que entienden que, bueno, si no dejo de fumar, ¿para qué voy a volver? Para que me rete el médico. No, Claro, justamente, tiene que volver, tiene que controlarse para detectar lo que pueda llegar a encontrarse, en forma temprana y tratarse. Y después en el seguimiento, muchos de ellos pacientes van a dejar de fumar. Yo lo que le digo a los pacientes es, todos los pacientes dejan de fumar en la vida, todos. Lo más importante es que tanto antes lo logren. claro, Este, pero ese paciente que fuma y que no deja de fumar es el paciente que no se puede perder bajo ningún punto de vista del sistema de salud. Y es lo que el sistema de salud tiene que ir a buscar, porque muchos pacientes no pasan por el sistema de salud, porque fuman, están en riesgo, pero tienen la suerte de no tener ninguna patología aguda grave, no tener que consultar a la guardia y demás, y capaz que no consultan a ningún médico. Nos pasó mucho con la época de COVID, en la cual muchos pacientes se acercaron al sistema de salud por la cuestión de pandemia y detectamos muchas cosas que por ahí en otra oportunidad no se podían haber claro. detectado. Sí, 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 Entonces es totalmente. importante. Qué importante también es esto del esfuerzo adicional. Nosotros que hacemos una experiencia muy pequeña en el Hospital Tornudo, donde acompañamos pacientes de allí del servicio, eh, vemos que los pacientes que ingresan en un programa de screening requieren de un seguimiento, que es un seguimiento, como vos decías, multidisciplinario. Está la atención primaria, que a veces es donde el paciente siente pertenecer y no por el hecho de ir a consultar a un especialista, como puede ser tu caso o un colega tuyo, dejan de asistir a la atención primaria y después el grado de adherencia, digamos, a ese seguimiento requiere de parte del sistema un esfuerzo adicional, obviamente, porque es algo que no está internalizado muchas veces dentro del sistema. Nosotros desde la Fundación tratamos de cumplir ese rol. ¿Cómo te sentís vos desde el consultorio de neumonología con los esfuerzos que tenés que hacer para el seguimiento de esos pacientes o en quién te apoyás? ¿Cómo administran eso? Mira, es muy complejo porque es difícil porque uno habitualmente está desbordado por la actividad asistencial más urgente, si se quiere, que es la demanda del paciente que viene con síntomas, que viene con tos, que viene con falta de aire, y en el día a día y resolver lo que ya tiene, y es difícil sentarse, pensar y decir, bueno, ahora tengo que dedicarle un tiempo al paciente que no viene, al paciente y es ahí donde muchas veces incurrimos en la falta de adherencia de los pacientes porque tampoco nosotros le podemos dedicar el tiempo y terminamos priorizando al paciente que viene. Lo Claro. mismo pasa en el sistema de salud. Es complejo, pero la verdad es que yo creo que lo más importante en esto es la información. Es no tratar al paciente como a un niño al que se tiene que decir, sino que el paciente entienda que tiene que cuidar su salud más allá de los riesgos que tenga y que pueda, digamos, él volver y tener la posibilidad de tener una contención. Entonces, siempre hay un momento en el cual uno tiene un contacto con el paciente y ese momento no hay que perderlo, así como la consulta breve de cesación tabáquica que debemos hacerla a todos los agentes de salud, porque por ahí este paciente que fuma, es una mujer que en algún momento pasó por un control ginecológico, y bueno, y ahí hay una oportunidad que el ginecólogo le puede decir, mirá, está fumando, esto es importante, que lo corrija. Ese consejo breve lo tenemos que hacer todos los agentes de salud. Y lo mismo, respecto de la consulta. Todo paciente que fuma tiene que tener un seguimiento por un neumonólogo alguna vez en su vida y detectar enfermedades respiratorias prevalentes, ya sea EPOC, enfisema, nódulos pulmonares, enfermedades intersticiales. Hay un montón de afectaciones del pulmón que pueden darse por el cigarrillo, no solo el cáncer de pulmón. Y entonces,
es complejo y a nosotros habitualmente se nos pierden pacientes por no tener en el sistema de salud el tiempo necesario de ir a buscarlos. Y además uno Este, ahí pierde como el recorrido, porque es cierto, hay que hacer un esfuerzo grande. Creo que muchos somos los que estamos, sobre todo ustedes los profesionales de salud, pero desde las asociaciones de pacientes también, los que estamos empujando para que este screening pueda ser visibilizado y pueda empezar a internalizarse. Pero implica un esfuerzo grande y que a veces puede implicar inversión en tomógrafos, inversión en educación, pero no está la inversión en la adherencia y ahí a mí me gusta como resumirlo en tres patas, ¿no? A ver cómo te sentís con esto. Educación, que vos lo tocaste varias veces, es decir, que en la cadena todos estén sí, informados de qué se trata el screening y en qué se apoya, cuál es su justificación. Equipamiento, porque vos necesitas el equipamiento, necesitas disponibilidad de cirugía, si tenés que mandarlo a cirugía, necesitas capacidad de biopsia, necesitas la tomografía de baja dosis de control para el seguimiento, etcétera, y de adherencia. Son como tres patas que nosotros vemos que tienen que darse totalmente. simultáneamente, que eso es lo difícil, ¿no? Nosotros vemos algo que a lo que nos asomamos conversando con otros oncólogos es indagar un poco en cómo fue la trayectoria de otros screenings, porque también los BRATs que se utilizan en mama en su momento era una cosa a la que todo el mundo era ajeno y el médico de atención primaria rechazaba exponer a pacientes sanos a esa radiación, ¿no? Uno Eh, cree que la mamografía está tan instalada que decís, esto vino con las carabelas de Llevó tiempo, colores, no, estaba instalado de siempre, que uno lo ve tan, ese mes de octubre donde todo el mundo se pone esa camiseta. Sin embargo, totalmente. fue un trabajo de abajo hacia arriba, que creo que en ese proceso estamos ahora, ¿no? Sí, yo creo que de abajo hacia arriba es como vos decís, pero también de arriba hacia abajo, porque a mí me parece que tiene que haber una política de salud que coordine todo eso. A la hora de decir, bueno, estas tres patas que vos decías que son totalmente válidas, tiene que haber un sistema de salud que diga, bueno, vamos a invertir no solo dinero, sino invertir tiempo y gestión en formar a los profesionales, en ver si cada uno trabaja por separado, el oncólogo, el neumonólogo, el imagenólogo, el patólogo. Bueno, decir, bueno, reunámoslo, pongamos en un grupo multidisciplinario, veamos el tomógrafo, si disponemos, quizás lo disponemos y no lo estamos utilizando. Veamos cuánto sabe la sociedad de esto, o sea, informemos a la sociedad. Y todo eso, si no está coordinado por una cabeza, un grupo bueno, eso dentro de estos lineamientos que yo te comentaba que armamos de América Latina, una de las patas importantes es la política de salud. La política de salud que puede ser desde el Ministerio de Salud hasta la política de salud que puede llegar a tomar una unidad hospitalaria. ¿Se entiende? Claro. O Sí, sí. sea, cuando uno habla de un programa piloto, yo soy neumonólogo de tal lugar, ¿no es cierto? Trabajo, por ejemplo, en la clínica Conciencia en Neuquén. Entonces, yo para generar un programa de screening ahí dentro de la clínica, ¿qué hago? Tengo que ir al director médico y decirle, mira, yo quiero generar esto y el director médico me baja un lineamiento, me reúne con el oncólogo, el imagenólogo, el patólogo y demás, y dice, bueno, vamos a generar este proyecto. Entonces, requiere una cabeza también que baje una idea como para generarlo y después se difunde hacia la sociedad. Entonces, coincido que tiene que estar coordinadas esas tres patas, pero me parece que tiene que haber una política de salud destinada a la prevención, que en muchas áreas las hay, pero que en esta área se está trabajando, de hecho en Neuquén estamos trabajando mucho sobre ese tema, pero que lleva tiempo, y esto como decís, quizás estamos mucho mejor que hace 5 o 10 años atrás, ¿no es cierto? Sí. Seguro estamos mucho mejor, porque tenemos muchos más centros de screening, programas pilotos, algunos programas provinciales y demás. Bueno, en 10 años más o en 5 años más seguramente vamos a estar más avanzados, pero lleva todo un proceso en el cual primero hay que formar a los médicos, convencerlos, después generar los programas pilotos, después formar a la sociedad, ¿sí? Para que entienda que eso es importante, a los otros médicos no relacionados específicamente en el diagnóstico de cáncer de pulmón y después ponerlo en práctica y poner los recursos necesarios. Debería haber un administrativo, una enfermera que se llama navegadora, en la cual pueda tomar al paciente y llevarlo por todo el camino del diagnóstico, como para que ese paciente no se pierda o no se desanime en no conseguir un turno. Entonces, todo eso lleva un tiempo que lamentablemente ahora, por cómo está
todo el sistema de salud, tanto público como privado, desbordado de la atención, nos estamos abocando a la urgencia en algún punto decir la urgencia asistencial, es decir, el paciente que viene con síntomas, el que ya tiene el tumor, el que está con tos con expectoración con sangre y demás, pero no nos estamos pudiendo abocar a ese paciente antes de que llegue. Creo que ese es el objetivo que vamos todos, ¿no es cierto? Perfecto, y vos sabés que a mí que me toca un poco el rol de así como de embajador de la fundación y a veces hablar con autoridades de salud cuando logramos que nos reciban y todo, enseguida te sacan como el tema de la prevención primaria. Si no, vos acá, olvídate de esto, vos lo que tenés que hacer es que la gente deje de fumar. Como si fuera algo mecánico, ordenarlos en fila acá que van a ir dejando de fumar, ¿viste? Entonces, y detrás de eso está Sí. el estigma también, ¿no? Como diciendo, bueno, se lo ganaron. Ujú. ¿No? Sin poder visibilizar que eso es una, como mencionábamos antes, que es una enfermedad que tiene una serie de terapias propuestas que son poco efectivas en el fondo y que dependen de un montón de otros factores. Como es una patología de tanta incidencia y con alta mortalidad, como decías vos, bueno, mientras tanto, no le aflojemos a las compañías de dejar de fumar, pero ¿qué hacemos con esta población? ¿De qué forma la seguimos? Ese es Claro. un poco lo que tratamos de llevar a los escritorios. Pero bueno, es un desafío grande porque como bien decís vos, y subrayás esto de la necesidad de estar interconectados y bajo la órbita de una política, incluso todos los estudios y lo que vemos que es el soporte de todo esto tiene sentido cuando es coordinado y es incluso económicamente viable cuando es coordinado y cuando está detrás ese seguimiento. Totalmente. Y nosotros no somos muy duchos en esto de sostener las políticas a mediano y largo plazo. Es toda una escuela que se necesita. Complejo, pero yo creo que a largo plazo, yo soy en algún punto, digamos, aliento a que esto a futuro va a ir mejorando. Creo que venimos de años atrás en los cuales se hacía muy poquito y en el transcurso de estos años se ha avanzado mucho, tanto en la Argentina como en Latinoamérica y en el mundo. Y como vos decís, no solo es una atención no es que no sea una atención de nivel primario también, porque los programas de screening se ha visto que los pacientes que ingresan a programas de screening también ingresan a programas de cesación tabáquica y aumenta el rédito en la cesación tabáquica. Bueno, Entonces, ese paciente que toma conciencia de decir, puedo llegar a tener un nódulo, puedo llegar a tener un cáncer y demás, lo pone en una situación en la cual lo hace más fácil acceder a la cesación tabáquica. Entonces, en algún punto también no deja de ser un programa de prevención primaria también, claro, ¿no? en Incluso la definitiva. tomografía de baja dosis puede detectar otras cosas también, a nivel cardio Además, u otras derivaciones. Te habrá pasado de derivar pacientes que vos estás indagando con esta sospecha, pero de repente los terminaste derivando a otro servicio, pues no le encontraste eso, pero le encontraste otra cosa, ¿no? totalmente, bueno, hasta un 15% de patologías intersticiales, que son enfermedades inflamatorias del pulmón asociadas al cigarrillo. Se puede detectar la calcificación a nivel de las arterias coronarias y demás, que aumenta el riesgo cardiovascular. Claro. Se detectan lesiones en la tiroides, lesiones renales. Hay varias cosas que, digamos, en algunas situaciones son hallazgos incidentales que por ahí no le cambia el pronóstico al paciente, pero en otros casos sí, 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 principalmente la patología coronaria, con las Sí, de hecho, calcificaciones. bueno, me gustaría cerrar contándote 2 minutos la historia de Peter Sancho, que es el paciente que hace 20 años fue diagnosticado y que fue un control por triglicéridos y el médico de atención primaria le preguntó si fumaba, cuánto fumaba. En ese momento, hace 20 años, utilizó la placa de tórax porque era como la práctica corriente. Seguro. Encontró una placa de buena calidad, él la supo leer bien, derivó un neumonólogo que le hizo una tomografía y a los 15 días lo operaron, le sacaron medio pulmón y ahí está todavía. Es muy Sí, tiene interesante mucha eso. difusión, ¿no? Porque, Entonces, hace 20 años una rara avis, un caso muy raro, pero no sé bien cómo utilizan la palabra incidental. Yo, no, porque el médico estaba buscando otra cosa, pero hizo las preguntas adecuadas, porque cuando le preguntó si fumaba, fue sobre eso, ¿no? Y él fumaba mucho. claro. Entonces, no Y fue. por ejemplo, la detección incidental uno la utiliza cuando, por ejemplo, vamos a suponer un paciente que viene por falta de aire o por Ajá, tos, por un mecanismo que uno hace pensar que está buscando otra patología y le pide una tomografía y a partir de ahí encuentra un nódulo o en el contexto de una tomografía
de abdomen, a veces se ven las bases de los pulmones y se encuentra un nódulo. Es decir, que uno no lo buscó específicamente, pero aparece. De hecho, hay muchos estudios ahora de inteligencia artificial en radiografía de tórax y en tomografía para detectar nódulos en forma incidental de pacientes que no necesariamente tengan riesgo por el tabaquismo y demás de screening de cáncer de pulmón. Ahora hace poquito salió un estudio de Estados Unidos en el que dice que en las guardias eh, eh, aumentó el porcentaje de tomografía que se solicita en los últimos 10 años de 18 cada 100 pacientes a 28 cada 100 pacientes. Es decir, que casi el 30% de los pacientes que consultan a la guardia por cualquier cosa se les hace una tomografía. Esos son un montón de pacientes que no todos tienen grupo de riesgo de cáncer de pulmón, pero que pueden aparecer nódulos. Algunos serán, la gran mayoría, benignos y totalmente indolentes. Y en algunos casos será la oportunidad para encontrarlo en forma temprana. Claro, hay muchos trabajos que se hicieron con las placas de tórax de pandemia, ¿no? Que se utilizaron También, en la sospecha de COVID, ¿no? Utilizando inteligencia totalmente. artificial para detectar allí. Qué bueno que aparezca eso como herramienta. Bueno, ya llegando al final, quería agradecerte por cómo te tomás esto, cómo sos embajador de esta causa, que hayas dado una mano y un espacio hoy para poder sumar. Me gustaría que menciones específicamente la institución latinoamericana donde están esas recomendaciones, porque vos lo hiciste Sí. como, lo citaste como Sí, estas recomendaciones están en la Asociación Latinoamericana de Tórax, están publicadas en la revista Respirar de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Lo hicimos con el grupo de trabajo de oncología de la Asociación Latinoamericana de Tórax, como para tener como un lineamiento o un consejo para todos los grupos de Latinoamérica. Hay muchos grupos en Latinoamérica que están trabajando en screening, como para que tengan una base de cómo arrancar a generar un proyecto piloto. buenísimo, porque sumamos eso a estos otros dos documentos más locales que te decía que tenemos en nuestra web y bueno, ya te iremos consultando más adelante, nos resta hablar ahora con gente de imágenes, gente de cirugía, con oncología y bueno, ir completando toda la ruta, pero vamos a seguir contando con vos. Bueno, buenísimo, me alegro y la verdad que muy, muy agradecido de poder participar y ojalá se pueda ayudar desde lo que uno pueda colaborar. ¿M? Desde ya que sí, muchas gracias, Sebastián. Bueno, un saludo. Adiós. Chau.